decidido de que iban a ser 10 minutos, ya estamos dentro de los 10 minutos para la admisión. ¿Qué es lo que estamos viendo? La economía como ciencia, ¿no? O disciplina, ¿ya? Y nosotros sabemos que en realidad la palabra economía proviene de lo que es la palabra oikos, ¿sí? Ya, es del griego en realidad, ¿no? Ya, ya son los últimos que estoy admitiendo y es eso lo que, ya, ya, oikos que significa casa, ya, y puede ser casa, familia y nomos, que significa gobierno, ley, patrimonio, reglamento, administración, ¿ya? En realidad, como ya les había explicado antiguamente, se pensaba de que la economía era administrar la casa, ¿sí? Y esa es una economía doméstica. Hay diferentes autores, ustedes han debido ver, de que desde Aristóteles y otros, de que dan sus definiciones de economía. Por ejemplo, aquí estamos con Aristóteles, que nos dice que es una ciencia del abastecimiento que trata del arte de la adquisición, ¿sí? Entonces, hay otros autores también, ya desde el siglo XVIII, ya que ingresa, es cuando ya podemos decir que ingresa la economía en su fase científica, o sea, ya se la empieza a estudiar como ciencia, ¿ya? Y tenemos aquí dos grandes pensadores, que son Smith y Kearney, quienes, bueno, son los que se han dedicado a hacer el análisis de, de la teoría de la economía, pero desde el punto de vista como ciencia. Y es así que aquí empiezan a hablarnos de lo que es la producción, distribución y consumo de las riquezas. Y en base a esto, si ustedes se fijan, tenemos este concepto de economía que nos dicen que economía es una ciencia social que utiliza métodos sistemáticos, ¿no? Para estudiar las formas en que la sociedad responde individual y colectivamente al problema económico y básico de la escasez. Nosotros ya habíamos dado un concepto y un concepto sencillo en realidad, ¿no? Hemos dicho que la razón de ser de la economía es que los recursos son escasos y que las necesidades son ilimitadas. Entonces, lo que tiene que hacer la economía es responder a esas necesidades, ¿ya? Y aquí está nuevamente lo que es la economía, ya como ciencia, se ocupa del desarrollo económico, puede ser inflación, precios, desempleo, ingresos, recesiones, utilización de recursos, de la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas. Siempre esta es la parte más importante, que es las necesidades humanas, ¿ya? O sea, aquí vemos diferentes actividades ya que son satisfechas de acuerdo a la necesidad humana. Ahora, ¿cuál es el objeto de la economía? Bueno, el objeto de la economía es que, uno, los procesos sociales de producción, ya, que se refieren a las relaciones que establecen los hombres para transformar y utilizar la naturaleza, ¿sí? O sea, esos son los procesos sociales de la producción. ¿Ya? Todo lo que nosotros podemos utilizar en las relaciones entre los hombres, pero siempre y cuando queramos transformar la naturaleza. Y también hablamos de las relaciones sociales de distribución. Ya, el primero es de producción, el segundo es de distribución.
¿Ya? ¿A qué se refiere eso? La apropiación y consumo de los bienes y medios de producción disponibles. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de distribución, ustedes recuerdan que en la anterior clase hemos hablado de la actividad económica, donde está la producción y la distribución, ¿no es cierto? O sea, y entre están los productores y están los consumidores y entre ellos hay una distribución. Esa es la actividad económica. ¿Ya? Eh, Luego está, ¿para qué hay esta actividad económica? Esto se refiere a que tenemos que satisfacer necesidades, ¿sí? Sociedad, ¿ya? O pueden ser también de las personas, de procesos definidos históricamente y con relación al nivel de desarrollo técnico y tecnológico, ¿no? O sea, ¿en qué medida nos ayuda la técnica y la tecnología para realizar mejor nuestra producción? Em, entonces, la economía nos va a conducir a lo siguiente. Vamos a tener que pensar en términos de alternativas, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? No se olviden que hemos visto la parte eh, de cuando hemos visto el proceso, la frontera de producción, ¿sí? Hemos visto que ahí hay diferentes alternativas, ¿no es cierto? Y nosotros en esa frontera nos podemos ubicar de acuerdo a la producción que nos piden, ¿sí? Esas son alternativas que vamos a tener. Opciones individuales y sociales, es como los costos de oportunidad, ¿ya? Y analizar y comprender cómo se relacionan ciertos eventos y temas. Cuando hablamos aquí de analizar y comprender cómo se relacionan ciertos eventos, nos referimos más que todo a una actividad económica, ¿no? ¿Qué tipo de relación va a haber entre los consumidores y los productores? ¿Ya? Eh, Luego tenemos, también hay, nos dicen que esto nos va a llevar a un postulado, ¿sí? Eh, de que el comportamiento humano es previsible, perdón, ¿no? Entonces, ¿en qué nos basamos al decir esto? En que vamos a basarnos en tres principios, ¿ya? Que están relacionados con un propósito de que es racional y de que es eficiente. Todo comportamiento humano siempre va a tener un propósito, ¿no? Es racional en la medida en que lo hacemos de manera consciente y es eficiente en la medida en que vamos a nosotros escoger em, los recursos o los bienes, en este caso, que satisfagan mejor nuestras necesidades. Ya, ahora también para que la economía sea considerada como ciencia, es una ciencia social y eh, cualquier ciencia ya social tiene que pasar por los siguientes pasos. Ya tenemos que hacerlo a través del método científico. Ya, entonces aquí vamos a comenzar por lo que es las definiciones e hipótesis. Deducción, luego están las predicciones, el proceso de observación empírica, las conclusiones. Si las conclusiones son satisfactorias, entonces se acepta la teoría, ¿no? Si no son satisfactorias estas conclusiones, entonces lo que tenemos que hacer es nuevamente hacer este ciclo.
Se realiza la teoría, se modifica la teoría y volvemos a pasar por esto, ¿no? Ya, si se descarta, ¿no? Entonces tenemos que volver a hacer nuestro ciclo de análisis si es que no se acepta la teoría. Pero si son satisfactorias, reitero, o sea, entonces se lleva a cabo. Quiere decir que es considerada una ciencia. Ya en este caso estamos hablando de la economía. Otra parte importante es la división de la economía. Ya en el texto es un poquito confuso, pero la división de la economía no solamente es la microeconomía y la macroeconomía, es parte. Ya, este es el cuadro que está bien definido, que es la división de la economía, ya, y nos dice que primeramente la economía se divide en economía positiva y economía normativa. Economía positiva también está dividida en economía descriptiva y teoría económica. Y la economía normativa viene a ser lo que es la política económica, ¿ya? Y aquí recién, fíjense, de la teoría económica es lo que viene a ser la división de la microeconomía y la macroeconomía, ¿no? Que es muy importante. Pero ¿de dónde sale? Sale de una teoría económica, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver lo que es la economía positiva o descriptiva, que era la primera, ¿no? Vamos a ir desglosando a grandes rasgos toda la división de la economía, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos que es la economía descriptiva? Estudia el comportamiento de los productores, consumidores, instituciones gubernamentales, se apoya en la economía descriptiva para recopilar los datos que permitan comprenderlos y describirlos. ¿Ya? O sea, aquí nos dice esta partecita, el investigador se limita a interpretar los hechos o conocidos, ¿sí? Y observados en la realidad objetiva a través de la estadística, a describir el cómo son o cómo se presentan. En la economía positiva, como su nombre lo dice, o descriptiva, solamente nosotros aceptamos los hechos, ¿sí? O sea, lo que ya está escrito, ¿ya? Y luego está la economía normativa, ¿ya? Si bien está basado en la economía positiva, ¿ya? Pero aquí la economía normativa nos dice cómo debe ser la economía, ¿ya? Eh, aquí, por ejemplo, nos está hablando para realizar comportamientos económicos y plantearme medidas que debían implantarse para corregir y regular problemas a través de las políticas económicas, ¿ya? Entonces, aquí estaríamos hablando de dos cosas bien importantes, que es la primera división de la economía, ¿no? La economía normativa en realidad se refiere acerca de cómo debería ser la economía, ¿sí? ¿Qué políticas económicas nosotros tendríamos que utilizar, ¿no? En cambio, en la economía positiva estaríamos viendo solamente una descripción de los hechos, ¿no? Ya, la normativa es tal vez la más interesante porque, reitero, nos dice cómo debe ser em, la economía, ¿no? Cómo debería ser, ¿ya? Eh, ustedes tienen algunos ejemplos en el texto también de lo que es la economía normativa y la economía positiva. Luego estaríamos hablando, hemos dicho, en la división de la economía,
lo que es de la economía, si bien de la economía positiva, hemos dicho que puede ser se desprende la economía descriptiva, ¿sí? También aquí está lo que es la teoría económica, ¿ya? Y la división de la teoría económica es la macroeconomía y la microeconomía, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la macroeconomía, nos estamos refiriendo a que estudia problemas económicos de la economía como un todo. No siempre cuando hablamos de macro nos referimos a grandes cosas, ¿no? Sino aquí a la economía lo estamos viendo como el estudio de un todo y relacionado con entre variables, ¿no? Por ejemplo, aquí estaríamos hablando como el ingreso del Producto Nacional, el consumo, el ahorro, la inversión, gasto fiscal, impuestos, balanza comercial, oferta monetaria, la tasa de interés, etcétera, ¿no? Nivel general de precios, sueldos, salarios, el empleo. M es las importaciones y X viene a ser exportaciones de bienes y servicios. Si bien todo esto se da también a nivel interno, también se da a nivel externo con otros países. ¿Ya? Creo que me salté. La microeconomía eh, estudia el comportamiento económico de las unidades específicas, sí, en forma individual. El hecho de decir en forma individual no solamente se refiere a una persona, estaríamos hablando de algunas empresas, la familia, la unidad productiva, ¿sí? La preferencia de bienes y servicios, el mercado en el que operan algunas fábricas, todo eso, ¿no? Todo lo concerniente a la toma de decisiones, ¿sí? Individuales en empresas y hogares. Aquí estamos hablando de empresas y hogares, ¿no? Entonces, esa es la división de la teoría económica, la microeconomía y la macroeconomía. Y cuando nosotros hablamos, si bien no está aquí, hablamos de la división, de la división de la economía y es normativa, nos dice que aquí estaríamos hablando de lo que es las políticas económicas, ¿ya? Por si acaso, política económica es diferente a decir economía política, ¿ya? Cuando hablamos de políticas económicas, es todo lo que nosotros, como su nombre lo dice, todas las políticas que podamos emplear ya para mejorar la economía, ¿sí? Entonces, tenemos 10 minutos jóvenes y la verdad que va a ser tal vez un poquito difícil que nos volvamos a conectar, ¿ya? Entonces, a ver, veamos qué es lo que podemos hacer, ¿ya? Luego, ¿qué? Las ramas de la economía. Cuando hablamos de las ramas de la economía, estaríamos hablando de lo que es la economía agrícola, ya, por ejemplo, tenemos la economía industrial, la economía urbana, regional, laboral, etcétera. Son las diferentes economías que nosotros podemos analizar. La econometría, por ejemplo, ¿no? La econometría es la unión de la economía con la matemática para que nos salga. Es una forma de medición. Aquí podemos hacer estadísticas, etcétera, ¿no? Son diferentes economías que nosotros los podemos tratar como una rama de la economía, ¿ya? Y también podemos decir que la economía sí, gira
alrededor de un núcleo de teorías. Las teorías son conjuntos de afirmaciones coherentes y relacionados que suministran explicaciones lógicas de los fenómenos observados, ¿sí? Entonces, constituye un marco lógico para organizar, ¿no?, la información acerca de las realidades, etcétera. En la composición de las teorías, ustedes han debido ver que lo más importante es los supuestos, las definiciones y las conclusiones lógicas. Vamos a tratar de reconectarnos, jóvenes, pero tendríamos que hacerlo con un máximo de 10 minutos también, ¿ya? Nos vamos a reconectar para que ustedes hagan algunas preguntas, ¿ya? Por favor, entonces, seguramente esto ya se va a terminar y para preguntas y no dejar inconcluso, ¿no? Entonces, podríamos ver lo triste es que siguen ingresando. Ya. Entonces, como hemos dicho, las ramas de la economía son diferentes, ya, tienen diferentes aspectos, ya, y están, como les dije, están relacionados también con la producción, la comercialización y los precios. O sea, todo está relacionado con la actividad económica, ¿ya? Cualquiera sea la economía que ustedes quieran aplicar, o sea, que quieran conocer, ya cualquier rama de la economía, siempre va a haber la producción, comercialización y los precios, ¿ya? Entonces, lo siguiente sería la economía en un núcleo de teorías. Bueno, cuando hablamos de teorías también partimos de ciertas afirmaciones, ¿no? Que vienen a través de una lógica, ¿ya? ¿Para qué? Para constituir un marco lógico, ¿sí? Para organizar una información acerca de las realidades, ¿no? Y acontecimientos económicos determinados. Los economistas nos dicen utilizan teorías para explicar las relaciones entre las variables económicas, para predecir acontecimientos económicos. Jóvenes, en cualquier momento se va a cortar. Por favor, les voy a pedir igual 10 minutos como máximo para que se vuelvan a reconectar. Caso contrario, ya no voy a recibir porque en este momento siguen haciendo algunos sus solicitudes de admisión. ¿Ya? Entonces, 10 minutos, volvemos, terminamos creo que son 3 diapositivas más que tengo y luego ustedes hacen las preguntas. ¿Está bien? Sí, licenciado, está bien. Sí. Licenciada, no hay problema. Ya se va a cortar, ¿no? Las teorías son conjuntos de afirmaciones coherentes, ¿sí? Y relacionadas que suministran explicaciones lógicas de los fenómenos observados, ¿ya? Y en base a esto nosotros podemos también realizar un marco lógico, ¿no? ¿Para qué nos sirve este marco lógico? Para organizar la información, ¿sí? ¿Acerca de qué? De la realidad y acontecimientos económicos que se determinaron. Los economistas, ¿sí?, utilizan muchas teorías. ¿Se acuerdan que les dije, en realidad, para hacer el análisis teórico, ¿sí?, nosotros hacemos muchos supuestos, porque si analizamos la realidad,
a veces es muy difícil interpretar la teoría, ¿ya? Entonces se refiere a esa parte. Cuando nosotros hablamos de, a ver, un momentito, siguen admitiendo. Ya, estamos admitiendo todavía algunos. Ya, apaguen por favor sus celulares, ¿sí? O sus micrófonos, ya, por favor, los que ingresan. La composición de las teorías, en esa composición de las teorías, lo más importante es los supuestos o premisas, ¿sí? Supuestos, ya saben que cuando nosotros hablamos de supuestos, es pensar algo que puede suceder, ¿no? Las definiciones están más ligadas con la teoría, ¿sí? Y en base a esto es donde sacamos nuestras conclusiones lógicas o hacemos nuestras deducciones, ¿ya? Entonces eso es lo más importante. Las teorías, podemos decir, son abstracciones, o sea, eso les decía, ¿no? O sea, cuando hablamos de teoría, no vemos siempre la realidad, sino que nosotros hacemos muchos supuestos. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado del ceteris paribus, por ejemplo, que es mucho lo que se utiliza en economía? Es suponer que hay solamente trabajamos con una variable y las demás permanecen constantes. Pero si vemos la realidad, no siempre se trabaja de esa manera. ¿Ya? Entonces, se refiere a eso, ¿no? De las teorías, o sea, las suposiciones, que no siempre tienen que ser simples, ¿no? O sea, lo que en realidad estas suposiciones también tienen que tener un sustento, ¿sí? Para que la teoría sea aceptada. Y también nosotros sabemos que la economía se relaciona con otras ciencias, porque la economía no es solamente la parte económica y se aísla, no. La economía está relacionada con otro tipo de ciencias, con cualquier ciencia inclusive podemos decir. Por ejemplo, aquí nos hablan de la historia, sociología, geografía, derecho, política, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, hablamos de derecho, hablamos de derecho económico, ¿no? Geografía, cuando nosotros también hablamos de la parte de los recursos, ¿no? Población, etcétera. La sociología también es importante, porque la sociología, no se olviden que a veces lo que se hace es un análisis de la sociedad, de cuál es el comportamiento de la sociedad. Y la economía también nos ayuda, ¿no? A interpretar, digamos, estas ciencias. Es una relación que hay con las otras ciencias, ¿ya? Entonces la economía lo podemos ver desde ese punto de vista, ¿ya? El accionar de los economistas, ¿cuál debería ser? El accionar de los economistas en realidad está sustancialmente de acuerdo acerca de la economía positiva. ¿Qué es la economía positiva? Bueno, a ver, yo podría preguntarles si como ahora están con todos con sus micrófonos apagados, sé que no me van a responder, pero en el momento de las preguntas, entonces sí pueden hacerlo, ¿no? ¿A qué se refiere la economía positiva? Obviamente es una división de la economía, ¿no? Ahora, no siempre están de acuerdo con todas las teorías económicas, ¿ya? Hay algunas que principalmente tratan de las fuerzas activas de una economía en su conjunto,
¿ya? Reitero, esto está más de acuerdo con la economía positiva o descriptiva, también se llamaba, no se olviden de eso, ¿no? Entonces, no están de acuerdo, nos dice de cuáles son las mejoras políticas, ¿sí? O las mejores políticas que se deben utilizar para resolver determinados problemas económicos, ¿ya? O sea que aquí estamos hablando con la economía positiva y la economía normativa. No se olviden que la economía normativa es lo que debería ser, ¿no? En cambio, aquí en la economía positiva es un análisis ya, ¿no? Que se ha hecho, ¿sí? Bueno, hasta ahí ya hemos hecho un estudio brevemente. Ahora sí les voy a dar paso para que ustedes puedan hacer sus preguntas, ¿ya?